Hola equipo, bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Imágenes Torácicas. Esto es nuestro episodio 2 y aquí en este espacio donde vamos a compartir información relevante, noticias, avances dentro de nuestra especialidad, vamos a comenzar con la selección de artículos semanales de este episodio. Este primer artículo nos volvimos algo más loco regionales porque fuimos a ver la revista de la Sociedad Argentina de Radiología, en donde se publicó en el 2025 un artículo sobre una patología que yo descubrí que existía a fines de 2025, que quizás vos ya la conocías, sobre diverticulitis aguda del ilion terminal. El papel fundamental del radiólogo en su detección se titula este artículo. Este trabajo fue presentado por el equipo de servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario Miguel Servet en Zaragoza, España. Y a mí personalmente me pareció muy interesante porque fue esta una patología que diagnostiqué en una paciente con dolor abdominal que consulta a la guardia, le piden una tomografía, no se conocía exactamente la causa del dolor y precisamente por haber hecho este estudio imagenológico es que pudimos llegar al diagnóstico. Lo que marca este artículo es que los divertículos de intestino delgado son muy raros, menos del 1% en autopsias. Cuando existen, los más frecuentes son duodenales. Los ileales, especialmente en el ilion terminal, son excepcionales, así que fíjense la importancia de reconocerlos porque esto no es algo que damos en nuestra práctica cotidiana todos los días. La diverticulosis puede ser asintomática, pero puede complicarse con inflamación, abscesos o perforación. Esto es exactamente igual a lo que puede suceder con divertículos que estén en otras regiones más habituales, como por ejemplo el colon. La diverticulitis ileal puede confundirse fácilmente por su localización con apendicitis, pero el tratamiento es radicalmente distinto. Los pacientes que tienen apendicitis van a tener un tratamiento quirúrgico, mientras que los pacientes con diverticulitis ileal no complicada van a tener un manejo más conservador y un error diagnóstico puede llevar a cirugías innecesarias con un riesgo elevado del paciente, especialmente en pacientes aniosos, que fue el caso que reportan en este artículo y fue el caso que a mí me tocó informar en mi hospital. Así que un artículo especialmente importante, un pitfall de apendicitis, de dolor abdominal agudo en la guardia que podemos diagnosticar en tomografía. El segundo artículo que quiero recomendarte, ya acá nos vamos un poquitito más lejos de Argentina, nos vamos a la revista coreana de radiología, en donde se publica un artículo titulado Evaluación radiológica de la esplenomegalia, etiologías, patofisiologías y estrategias diagnósticas. Este me pareció uno de esos artículos pilares para cuando recién estamos comenzando, porque nos habla de algo bastante frecuente en nuestra práctica cotidiana cuando vemos esplenomegalia en imágenes, en qué patologías tenemos que pensar y qué tenemos que ir a buscar, no solo en las imágenes del paciente, sino también en sus antecedentes y su historia clínica. Las ideas principales del artículo es que la esplenomegalia no es un diagnóstico, obviamente es un signo. Medir bien es muy importante. En ultrasonido es donde mejor se valida el tamaño del vaso. Y en este artículo algo interesante que destacan es que el tamaño normal del vaso puede variar de acuerdo a sexo, talla y peso. Por eso a veces usar un corte fijo, estanco, puede generar un seguimiento de pacientes innecesario. En el artículo se propone también un enfoque sistemático por mecanismos fisiopatológicos. Ordenan las causas que generan esplenomegalia en grandes grupos: etiología congestiva, etiología infecciosa, infiltrativa, reumática, hematológica, neoplásica, porque las imágenes se superponen en estos casos y este enfoque nos ayuda a no perdernos y a empezar a reducir esta gran lista de diagnósticos diferenciales que tenemos cuando recién abrimos el estudio y tenemos este hallazgo, ¿no? Esta esplenomegalia. Una pregunta que intenta responder este artículo es ¿qué modalidad aporta más y cuándo? Y lo que mencionan es que para diferenciar benigno de maligno, el PET-CT tiene muy buen rendimiento, pero que también la tomografía computada, la resonancia y de hecho mencionan también mucho el ultrasonido con contraste, pueden llegar a ser muy útiles y en el caso del linfoma sí, el PET-CT sigue teniendo un rol central. Podemos usar también tomografía convencional y resonancia magnética para la evaluación del linfoma, claro que sí, pero el PET-CT, el estudio metabólico, va a tener mucha más sensibilidad para la evaluación y el diagnóstico de esta patología. Y nos hablan un poco del tabú de hacer biopsia esplénica. Lo que menciona el artículo es que la biopsia percutánea guiada por imágenes, puede ser por tomografía o por ecografía, puede ser segura en contextos clínicos seleccionados y esta herramienta o estrategia evitar esplenectomías diagnósticas.
El tercer artículo que te elegí esta semana, todos estos artículos son de acceso abierto, así que puedes ir a las respectivas revistas y leerlos en detalle. Yo seleccioné 2 de estos ya para analizar de forma más exhaustiva en la membresía. Quiero leer en detalle cómo hacemos la evaluación de esplenomegalia en tomografía y en resonancia. Y este tercer artículo, como te mencionaba, está publicado en la revista japonesa de radiología. Y de lo que nos hablan es de tomografía computada y resonancia magnética en la evaluación de torsión anexial y torsión de mioma subseroso. Tiene unas imágenes impresionantes, así que de nuevo te lo elegí por algo. Tiene correlación con imágenes de laparoscopía, resonancia, tomografía. Algo que menciona es que estas dos patologías son emergencias ginecológicas que se pueden confundir fácilmente. Ambas requieren un diagnóstico rápido para evitar necrosis y pérdida de función de los tejidos afectados. El gran problema es clínico, porque los síntomas de estas patologías, tanto de la torsión anexial como de la torsión de un mioma subseroso pediculado, pueden presentarse con dolor pélvico unilateral, náuseas, vómitos, síntomas inespecíficos que pueden simular otras patologías, enfermedad inflamatoria pélvica, apendicitis, mioma degenerado. Algo interesante es que si bien el Doppler es un elemento muy útil para hacer diagnóstico, el artículo dice, ojo, porque algunas veces en estos casos podemos tener un flujo arterial normal que no descarta la torsión por la doble irrigación ovárica y por la torsión parcial o intermitente que podría suceder en un mioma subseroso pediculado. El gran valor diferencial de este artículo es que correlaciona lo que vemos en imágenes con lo que se encuentra en la laparoscopía y eso nos ayuda a entender la progresión de eso que estamos viendo en las imágenes. Compromiso venoso, edema, compromiso arterial y eventualmente un infarto hemorrágico. Y lo que nos menciona es que reconocer estos patrones no solo acelera la decisión quirúrgica, sino que mejora el planeamiento, porque se puede planificar una detorsión versus una resección y aumenta las chances de preservar ovarios, trompas, cuando se llega a hacer una intervención a tiempo. Esos fueron mis 3 artículos elegidos de la semana. Comenzamos acá en Argentina con una diverticulitis de ilion terminal y seguimos con, para mí, básicos. Uno sobre esplenomegalia en la revista coreana de radiología y otro sobre hallazgos de torsión ovárica y torsión de mioma subseroso pediculado en tomografía en resonancia y su correlación con los hallazgos en la laparoscopía. Vamos a pasar a nuestra sección número 2, noticias y novedades en radiología. La tomografía computada lleva 25 años de avances y eso permitió que tengamos las dosis más bajas de la historia en radiación. En más de 20 años, los avances en tecnología de tomografía lograron reducir la dosis de radiación entre 2 y 10 veces sin perder rendimiento diagnóstico, que para nosotros es algo clave. Esto fue posible gracias a mejoras combinadas de hardware, algoritmos como colimación dinámica, modulación, automatización de miliamperaje y kilovoltaje, reconstrucción iterativa y más recientemente reconstrucciones que utilizan deep learning, inteligencia artificial, precisamente para mejorar muchísimo más la calidad de la imagen. ¿Qué es lo nuevo y lo más potente? Lo que se viene quizás en un futuro cercano para nosotros. La tomografía con detectores de conteo de fotones representa un gran salto en la calidad de las imágenes porque mejora la señal, reduce el ruido y permite una alta resolución con una menor dosis de radiación, que como saben siempre es nuestro objetivo. Estudios recientes con reconstrucción por Deep Learning, inteligencia artificial, reportan reducciones de dosis del 45 al 90% de acuerdo a la tecnología utilizada. Así que si bien obviamente sigue siendo un método que utiliza radiación para adquirir la imagen, esta radiación no se compara con las radiaciones que teníamos hace 20, 15, 10 años. Hoy en día estamos logrando una calidad de imagen muy alta con la menor cantidad de dosis posible en la historia. Y una segunda noticia que me llamó la atención esta semana es que el MIT desarrolló un nuevo ultrasonido mamario portátil que las pacientes pueden llevar en su vida cotidiana, capaz de generar imágenes 3D de toda la mama desde solo 2 o 3 posiciones con una profundidad de hasta 15 centímetros. La clave tecnológica está en el nuevo diseño del transductor y un sistema de adquisición compacto que reduce significativamente la cantidad de elementos que son necesarios para obtener la imagen sin perder calidad.
El artículo nos cuenta que en una prueba piloto, en una mujer de 71 años, este sistema logró detectar quistes con buena precisión, sin zonas que hayan quedado fuera del área de cobertura y sin necesidad de presionar la mama, lo que reduce la distorsión y la dependencia del operador para tener una buena imagen de ultrasonido mamario. El gran objetivo de este equipo, en general este equipo de trabajo en el MIT y de este dispositivo, es detectar cánceres de intervalo más temprano, mejorar el acceso al screening y reducir la dependencia del operador. Esto aún no está utilizado de forma clínica, todavía en periodo de investigación, pero promete ser un avance muy importante en el screening de CA de mama. Esas fueron 2 noticias de esta semana y vamos a terminar con las preguntas de la comunidad. Recibimos esta pregunta: hola Doc, ¿cómo está? Soy residente de segundo año y ya estoy informando tomografías, pero me cuesta aprender los patrones o bien describirlos en mis informes porque noto que hay 1000 maneras de hablar de lo mismo y eso me genera falta de confianza en mi conocimiento. ¿Me podrás recomendar algún libro que me ayude? Estoy en todos tus cursos y los amo. Gracias a esta colega. Y bueno, esta pregunta la elegí porque me parece que, vieron cuando a veces en la pregunta nosotros dejamos ver algunas ideas basales que tenemos sobre nuestra práctica, sobre nuestra especialidad. Acá nuestra colega me pregunta puntualmente por los libros. Los libros para mí son la base, los cimientos, es muy importante. Como radiología es un área, una especialidad tan amplia, lo que yo recomiendo es, si ustedes se van a subespecializar en un área, empezar a leer los libros de ese área, ¿no? Porque cada área tiene como sus Biblias, entre comillas, ¿no? Entonces yo les voy a contar mi favorito, mi preferido de tórax, que los que me siguen ya saben, es el libro del Dr. Webb con el Dr. Neidich, que se llama básicamente Thoracic Imaging, o sea, imágenes torácicas. Últimamente, en la última edición, este libro fue revisado por el Dr. Jonathan Chang. Es para mí uno de los pilares. Es un libro grande, es un libro para mí de consulta que hay que tener en la biblioteca. Es un libro que sienta las bases, habla de los cimientos, de esas cosas que no van a cambiar a lo largo del tiempo. Así que me parece que es importante tener estos libros. Pero la pregunta de nuestra colega a mí me hace pensar en cosas que tienen que ver con algo que va más allá de la lectura, ¿no? Y es la falta de confianza. Y acuérdense que ella nos menciona que es residente de segundo año, entonces yo digo, si no tenés dudas o un poco disminuida tu confianza en tu práctica cuando sos R2, sería algo muy raro, digamos. Lo habitual es que uno está comenzando en este camino, cuando sos R1 no tenés ni la más pálida idea de lo que estás haciendo, en R2 de a poco vas ganando herramientas que te permiten mejorar y empezar a crecer en nuestra especialidad, pero yo creo que tener falta de confianza es normal y no hay que sentirse mal por eso, hay que normalizarlo porque es algo propio del momento de aprendizaje en el que nos encontramos. Todos queremos reducir errores, en medicina es muy importante tratar de cometer los menores errores posibles, pero la realidad es que vamos a cometerlos, ¿sí? La idea es reducirlos al máximo y en mi experiencia personal hay ciertos hábitos o acciones que te pueden ayudar en tu vida cotidiana a ganar confianza de a poquito, día a día, paciente a paciente, ¿sí? Esto es lento. El periodo de la residencia es un periodo de mucho aprendizaje, pero de emociones intensas, porque obviamente aprender implica cambiar y el cambio a nadie le resulta fácil. Quizás hay gente que le resulta más fácil que a otra, pero en principio lo que yo pienso es que hay que tener criterio y saber cuándo frenar. El ritmo caótico que vivimos en radiología, tenemos listas de trabajo enormes, se espera una alta productividad de los radiólogos, de los residentes, que informemos muchos estudios en poco tiempo y la realidad es que si uno se sube a esa velocidad es difícil sostener un aprendizaje continuo. Entonces, algo que para mí fue muy importante durante mi residencia e incluso ahora en mi periodo de staff es reconocer al paciente que amerita que nosotros frenemos un segundo, analicemos la imagen, leamos en detalle la historia clínica, vayamos a buscar antecedentes. Digamos, con todos los pacientes tratamos de tener esta conducta, pero hay pacientes que son especialmente desafiantes, que realmente quizás abrimos la tomografía, abrimos la resonancia del estudio que estés informando y no sabemos qué es exactamente lo que estamos viendo. Entonces, en esos momentos yo siempre freno, hago un análisis exhaustivo de todas las imágenes que tenga del paciente, cualquier tipo de imágenes, radiografía, ecografía, tomografía, resonancia.
Voy a leer sobre la patología, si el paciente tiene antecedentes en el hospital, si sé algún dato de su historia clínica. Voy a tratar de aprender sobre esa patología. Pedir feedback siempre es muy importante. Yo creo que en el hospital a veces veo más estudios que están informando a mis colegas de los que yo estoy informando. Y eso es muy importante. Y es importante también que los médicos que tienen más experiencia, puede ser residente superior con residente inferior o médico de staff que ya lleva más años trabajando e informando, pueda darle un feedback, una retroalimentación al colega que está evaluando quizás este estudio más complicado, ¿no? Y hoy en día con inteligencia artificial, siempre con mucho cuidado, con mucha ética interpuesta, con mucho criterio, podemos también empezar a explorar cómo profundizar en los hallazgos de nuestros pacientes, porque a mi punto de vista, cada paciente desafiante es un docente, es una enseñanza. Vamos a aprender muchísimo de eso mientras más tiempo podamos dedicarle, obviamente mucho mejor. Entender que esto es un proceso que lleva tiempo, que para mí es mucho mejor constancia que rapidez y que muchas veces en la residencia no se da el proceso ideal de aprendizaje entre el mentor y el alumno. Si yo soy mentora, lo que quiero es que el residente me vea hacer, posteriormente hacer con el residente, luego ver al residente hacer y en última instancia ya dejarlo solo y este residente después vuelve a comenzar el proceso con otro residente inferior y así va solidificando conocimientos. Nosotros sabemos que desafortunadamente a veces en algunas instituciones este proceso no termina de cumplir con todos los pasos necesarios y a veces como residentes nos encontramos haciendo tareas o informando estudios que están por encima de nuestra capacidad. Y esto es algo que primero hay que reconocer que sucede, después entender que es parte natural del aprendizaje. Si vemos que este proceso de aprendizaje que mencionábamos antes no está llevándose a cabo de la forma correcta, tratar de ajustar, pedir ayuda a mi compañero, a mi staff, a quien fuere y entender que esta sensación de falta de confianza es totalmente normal en un R2, en un segundo año de residencia. La confianza la vamos ganando a medida que vamos avanzando, de a poquito se construye, pero si sabemos cuándo frenar para profundizar en la patología, sabemos pedir ayuda y saber que este es un proceso de aprendizaje que voy a transitar, que no va a terminar en la residencia, quizás luego de la residencia no sea tan intenso, pero que va a continuar conmigo a lo largo de toda mi carrera, así que hacerlo de la forma más amena posible. Estas son mis ideas con respecto a esta pregunta. Les voy a dejar el link del libro, porque la pregunta era, quiero un libro para que me ayude a ganar confianza y bueno, eso la verdad es que creo que lo vamos ganando a fuerza de error y práctica. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Muchas gracias por estar acá, por permitirme acompañarte en lo que sea que estés haciendo. Ya sabes que si quieres aprender radiología en compañía de una forma efectiva y aplicable, te espero en Radiología 2.0, la membresía de radiología más grande en habla hispana, en donde profesionales de toda Latinoamérica y España nos reunimos para aprender y crecer en equipo. Todas las semanas en la membresía leemos un nuevo artículo y tenemos una nueva clase. Este mes estamos con el curso teórico práctico de tamizaje de cáncer de pulmón y la próxima semana vamos a tener 2 actividades espectaculares. Vamos a leer el artículo sobre fibrosis sistémica nefrogénica en pacientes con disfunción renal avanzada luego de la administración de gadolinio. Estoy muy ansiosa por leer ese artículo y en nuestro encuentro en vivo vamos a hablar de nódulos pulmonares. Vamos a hacer un análisis profundo de la A a la Z de la evaluación de nódulos pulmonares en tomografía. Puedes seguir en contacto con nosotros en Instagram, TikTok, en el canal de YouTube en donde tenés muchísimas clases abiertas. Te voy a dejar el resumen de este podcast en LinkedIn, que también es una plataforma en la cual podemos encontrarnos. Te espero la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Hasta la próxima.